¿Te has sentido alguna vez invisible en un mundo que no te ve? Conoce la increíble historia de Lupita, una mujer afromexicana que desafió las barreras de la discriminación en uno de los restaurantes más elitistas de la Ciudad de México. Mientras la sociedad intenta silenciarla, su relato se convierte en un grito de resistencia contra una realidad que muchos prefieren ignorar. Prepárate para sorprenderte. Lo que parecía ser un simple despido se transformó en un movimiento que revela verdades impactantes sobre el racismo estructural. ¿Qué sucede cuando la valentía se enfrenta a la injusticia? No te lo quieres perder. Haz clic y descubre cómo Lupita se convirtió en un símbolo de lucha y esperanza para muchos, desafiando creencias profundas y revelando una verdad que puede cambiar tu percepción de la justicia. La recompensa, una nueva visión sobre lo que significa ser visto y respetado. No te quedes fuera. El aroma de copal llenaba la Basílica de Guadalupe mientras Lupita Hernández se arrodillaba ante la imagen de la Virgen. Sus manos, callosas por 12 años de trabajo, sostenían un rosario de madera heredado de su abuela. Era su ritual diario, antes de enfrentar un día más en la Hacienda, el restaurante más prestigioso de Polanco. «Virgencita, dame fuerzas», susurró, pasando los dedos por su cabello rizado cuidadosamente recogido. En el espejo del baño de la basílica, ajustó el uniforme impecable del restaurante. Su piel negra contrastaba con el blanco planchado de la camisa, recordándole a diario su singularidad en un país que raramente se veía en el espejo. Los recuerdos de Costa Chica, su tierra natal, vinieron como olas. La abuela contando historias sobre sus ancestros que llegaron de África, el olor a pescado frito en las mañanas de domingo, las danzas de la chilena al atardecer. Ahora, en la Ciudad de México, esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida. En el metro abarrotado hacia Polanco, Lupita era invisible. Paradójicamente, su mayor visibilidad era a través de las miradas sesgadas. Se bajó en la estación y caminó por las calles arboladas del barrio más elegante de la capital. Los guardias de los edificios lujosos la seguían con la mirada, como lo hacían todas las mañanas. «Buenos días, Lupita», saludó don Federico, dueño del restaurante, sin apartar la vista de los papeles en su mesa. «La basura ya necesita ser sacada». «Don Federico, soy mesera, no personal de limpieza», respondió con firmeza ensayada, tragándose la humillación diaria. La mañana transcurrió entre pedidos de chilaquiles y huevos rancheros. Durante el desayuno, una clienta la llamó 3 veces chasqueando los dedos. «Oye, muchacha de la limpieza». En el receso del almuerzo, Lupita descubrió por Carmen, la anfitriona, que María, una mesera con la mitad de su experiencia, había sido promovida a supervisora, el puesto que ella había esperado durante 3 años. «Lo siento, Lupita», dijo. Carmen, desviando la mirada. «Tú sabes cómo son las cosas». Lupita lo sabía. Era la 3ª vez que una promoción pasaba de largo, como los clientes que evitaban su mirada al hacer los pedidos. Tragó el nudo en la garganta y volvió al salón, donde los primeros clientes del almuerzo comenzaban a llegar. El sol de la tarde entraba por las ventanas art déco de la hacienda cuando vio, por primera vez, al hombre indígena parado al otro lado de la calle, observando los platos que salían de la cocina. Sus ojos se encontraron con los de él, y algo en ese momento cambió para siempre. El movimiento del almuerzo estaba en su apogeo cuando Lupita vio nuevamente al hombre indígena. Esta vez, él estaba más cerca, casi en la entrada del restaurante. Su ropa desgastada y los pies descalzos contrastaban brutalmente con los trajes italianos de los ejecutivos que llenaban la hacienda. Don Federico gesticulaba nerviosamente cerca de la puerta, susurrando algo al guardia de seguridad. El hombre, que Lupita más tarde aprendería que se llamaba Manuel,
Permanecía inmóvil, con la mirada fija en los platos que pasaban. Había algo en su dignidad silenciosa que la tocó profundamente. En la cocina, entre el vapor de las ollas y el tintinear de los platos, Lupita observaba las sobras, porciones prácticamente intactas de pozole y tortillas que serían desechadas. Su estómago se contrajo al pensar en cuánto desperdicio ocurría a diario, mientras personas como Manuel seguían con hambre. «Chef Miguel», lo llamó en voz baja, acercándose a la estufa. «Las sobras, podemos...» «Ni lo pienses», le cortó él, mirando nerviosamente por encima del hombro. «Don Federico ya ha despedido a 3 personas por eso». Pero Lupita ya había tomado su decisión. Aprovechando un momento de distracción, preparó discretamente un nuevo plato. No sobras, sino una comida digna. Pozole humeante, tortillas frescas, un poco de guacamole. Envolvió todo cuidadosamente en papel aluminio y lo guardó en su bolso. Esperó el momento adecuado, cuando la mayoría de los clientes estaban entretenidos con sus comidas. Manuel aún estaba allí, ahora sentado en la acera opuesta, observando el movimiento con ojos cansados. Se acercó a él con pasos firmes, tratando de parecer natural. «Señor», dijo suavemente, extendiendo el paquete. La sonrisa que recibió, a cambio, valió cada segundo de miedo. Fue entonces cuando escuchó la voz. «¡Lupita!». Don Federico estaba parado en la puerta del restaurante, su rostro rojo de ira. «¿Qué crees que estás haciendo?». Lo que siguió fue como una pesadilla en cámara lenta. Los gritos, las acusaciones de robo, los clientes mirando a través de las ventanas panorámicas. Don Federico le arrancó el paquete de las manos a Manuel y lo arrojó a la basura con un dramatismo violento. «Estás despedida. Fuera de mi restaurante». Lupita mantuvo la cabeza en alto mientras recogía sus pertenencias. Las lágrimas amenazaban con caer, pero no les daría ese gusto. Manuel había desaparecido en la confusión, tragado por las calles de Polanco. 30 minutos después, cuando finalmente logró cerrar el casillero del vestuario y caminar hacia la salida, un hombre entró en el restaurante. Alto, bien vestido, cargando una cámara profesional. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Lupita sintió que ese no sería el final de su historia. El hombre con la cámara se presentó como Alejandro Ruiz. Su credencial de Televisa colgaba de su cuello mientras observaba la escena. Lupita con sus pertenencias en una caja de cartón. Don Federico aún vociferando en la puerta de la cocina. «Señorita, vi todo lo que ocurrió», dijo Alejandro, su voz calma contrastando con el caos a su alrededor. «¿Desde hace cuánto tiempo trabaja aquí?». «Trabajaba», corrigió Lupita, ajustando la caja en sus brazos. 12 años. Alejandro encendió su cámara discretamente. La pequeña luz roja parpadeaba mientras don Federico continuaba su discurso sobre mantener los estándares del establecimiento y cómo ciertas personas no saben su lugar. «Estoy produciendo un documental sobre discriminación en el sector de servicios», explicó Alejandro en voz baja. «Usted sería la 5ª persona que documentamos siendo despedida por un acto de compasión». El restaurante comenzaba a vaciarse y los últimos clientes lanzaban miradas curiosas hacia la escena. Una anciana, al pasar por ellos, murmuró un «¡qué vergüenza!», que no quedó claro si era dirigido a la situación o a Lupita. «No se trata solo de hoy», continuó Lupita, encontrando finalmente su voz. «Son los pequeños actos diarios, las miradas, las promociones negadas». Don Federico se acercó, ahora notando la cámara. Su rostro cambió de rojo a pálido en segundos. «Esto es propiedad privada. Fuera. Soy periodista de Televisa», respondió Alejandro calmadamente, mostrando sus credenciales. «Y estamos en vía pública». Lo que sucedió a continuación fue rápido. Don Federico intentó bloquear la cámara, pero era demasiado tarde.
Sus palabras siguientes, cargadas de prejuicio, ya estaban grabadas. Esa negra, esa india. Las palabras salían como veneno. Alejandro siguió grabando. Señor, usted está consciente de que la discriminación racial es un delito. Otros empleados del restaurante observaban por la ventana, algunos con sonrisas disimuladas, otros con miedo en los ojos. Carmen, la anfitriona, discretamente hizo un gesto de aprobación hacia Lupita. Vamos a hablar en otro lugar, sugirió Alejandro a Lupita. Hay más personas que necesitan contar sus historias. Mientras se alejaban, Lupita miró una última vez a la hacienda. 12 años de su vida estaban en ese lugar, pero ahora, con la cámara de Alejandro registrando todo, tal vez su historia pudiera evitar que otros pasaran por lo mismo. Lo que ella no sabía era que en ese preciso momento alguien ya estaba enviando un video amateur de su despido a las redes sociales. En cuestión de horas, Justicia para Lupita se volvería viral y su vida cambiaría para siempre. El celular de Lupita no paraba de vibrar. En menos de 24 horas, el video de su despido había alcanzado 500,000 de visualizaciones. Mensajes de apoyo se mezclaban con comentarios de odio y su rostro aparecía en todos los noticieros locales. «Necesitas ver esto», dijo Alejandro, mostrando su computadora portátil en la pequeña sala de reuniones de Televisa. En la pantalla, manifestantes se aglomeraban frente a la hacienda. Carteles exigían justicia. Algunos clientes habituales anunciaban un boicot al establecimiento, pero no todo era positivo. Entre las notificaciones del celular comenzaron a aparecer mensajes anónimos. Deberías haber guardado silencio. Te vas a arrepentir. Sabemos dónde vives. Lupita apagó el teléfono, con las manos temblando levemente. A través de la ventana del quinto piso, la Ciudad de México se extendía infinitamente, indiferente al torbellino en su vida. En algún lugar allá abajo, Manuel había desaparecido. Nadie lo había visto desde el incidente. «No puedo volver a casa», admitió ella a Alejandro. «Los vecinos dijeron que hay gente preguntando por mí en el barrio». La investigación de Alejandro revelaba un patrón perturbador. La hacienda no era un caso aislado. Otros restaurantes de la región tenían un historial similar de discriminación, pero por primera vez alguien había documentado todo. «¡Mira!», exclamó Carmen, que ahora también colaboraba secretamente con la investigación. En su celular, una foto mostraba a don Federico en una reunión con otros dueños de restaurantes. «Se están organizando en nuestra contra. Las redes sociales servían, las hashtags se multiplicaban. Grupos de derechos humanos emitían comunicados de repudio. El caso de Lupita se había convertido en un catalizador para una discusión mayor sobre el racismo estructural en México. Pero, ¿dónde estaba Manuel? La pregunta martillaba en la cabeza de Lupita. El hombre cuya hambre había desencadenado todo esto parecía haber sido tragado por la ciudad. Algunos decían haberlo visto cerca de la Basílica de Guadalupe, otros juraban que había regresado a su comunidad indígena. Esa noche, sola en la habitación de hotel donde Alejandro la había instalado por seguridad, Lupita sostenía el rosario de su abuela. Las amenazas seguían llegando, ahora en sobres dejados en la recepción de Televisa. «Virgencita», susurró ella, como lo hacía todas las noches. Pero esta vez su oración fue interrumpida por golpes urgentes en la puerta. Los golpes en la puerta revelaron a Elena Torres, una conocida activista afromexicana. Sus ojos brillaban con una mezcla de urgencia y esperanza. «Encontramos a Manuel», dijo ella, sin rodeos. «Y hay más, mucho más que necesitas ver. En una antigua casa en Coyoacán, convertida en centro cultural, decenas de personas aguardaban. Eran ex empleados de restaurantes, vendedores ambulantes expulsados de áreas exclusivas, trabajadores domésticos despedidos injustamente.
Cada uno llevaba una historia similar a la de Lupita. Manuel estaba allí, sentado en un rincón en silencio. Su rostro mostraba marcas de agresión. Me agarraron después de salir del restaurante, explicó él, su voz suave contrastando con la violencia de su relato. Dijeron que gente como yo no debía aparecer en Polanco. La revelación provocó un murmullo en la sala. Elena tomó la palabra. Lo que sucedió con Lupita y Manuel no es aislado. Hemos documentado cientos de casos, pero ahora, por primera vez, tenemos pruebas en video, tenemos rostros, tenemos nombres. Lupita observaba la sala llena, sintiendo que algo se despertaba dentro de ella. No se trataba solo de un almuerzo negado o un despido injusto, era sobre décadas de silencio. «Quiero hablar», dijo ella levantándose. El silencio fue inmediato. Crecí oyendo que debería contentarme con menos, que debería agradecer las migajas. 12 años sirviendo a personas que ni me miraban a los ojos. Pero hoy, su voz tomó fuerza. Hoy digo, basta. La sala estalló en aplausos. Alejandro, que filmaba todo discretamente, capturó el momento exacto en que Lupita se transformó de víctima en líder. En las horas siguientes se grabaron testimonios, se compartieron documentos, se formó una red de protección. Manuel reveló que era profesor universitario antes de perderlo todo por una depresión severa. Otros compartieron historias similares de discriminación y resistencia. «Mañana», anunció Elena, «vamos a la Suprema Corte. Ya no es un caso aislado, es una acción colectiva». Cuando Lupita finalmente revisó su celular, había un mensaje diferente. Una foto del interior de la hacienda mostrando a empleados usando insignias con su foto en silencio. La resistencia había comenzado. El sol apenas había salido cuando la multitud comenzó a reunirse frente a la Suprema Corte. Periodistas de todo el país se agolpaban, cámaras apuntando a la entrada del imponente edificio. Lupita, vestida con una blusa tradicional bordada, símbolo de su herencia afromexicana, subía las escaleras lado a lado con Elena y Alejandro. Dentro del tribunal, el aire era pesado. Don Federico y otros dueños de restaurantes ocupaban un lado de la sala, sus abogados caros susurrando estrategias de última hora. Del otro lado, Lupita y decenas de otros trabajadores, sus historias a punto de ser escuchadas por primera vez. El juez, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, inició la sesión. Estamos aquí para examinar no solo un caso, sino un patrón de comportamiento que desafía nuestra Constitución y valores como nación. Lupita fue la primera en testificar. Con voz firme, narró no solo el incidente con Manuel, sino años de microagresiones, oportunidades negadas y silencios forzados. «No estoy aquí solo por mí», concluyó, mirando directamente a los jueces. «Estoy aquí por cada persona que ha sido forzada a tragarse su dignidad para sobrevivir». El testimonio de Manuel fue igualmente impactante. Su camino de la academia a las calles y el trato que recibió dejó a muchos en la sala en lágrimas. Pero el momento que lo cambió todo llegó cuando Alejandro presentó su evidencia. No era solo el video del despido de Lupita, sino una meticulosa recopilación de incidentes similares, estadísticas de discriminación y, lo más impactante, un documento filtrado de una asociación de restaurantes discutiendo tácticas para mantener el perfil deseado de empleados y clientes. Don Federico, llamado a testificar, trató de minimizar. «Son solo prácticas comerciales. Tenemos un estándar que mantener». «¿Y qué estándar sería ese?», cuestionó el juez, su voz cargada de indignación. Las horas se arrastraron. Los testimonios continuaron, revelando un sistema profundamente arraigado de discriminación. Cuando el juez finalmente se levantó para anunciar la decisión, el silencio era palpable.
Este tribunal reconoce un patrón sistemático de discriminación racial y social en el sector de servicios. Ordenamos compensación inmediata a las víctimas, la implementación de políticas antidiscriminatorias rigurosas y la creación de un comité de supervisión. La sala estalló en emoción. Lloros, abrazos, gritos de alegría. Lupita, en el centro de todo, permanecía en silencio, absorbiendo el momento. Fuera, la multitud que seguía celebrando en pantallas gigantes festejaba. La decisión era más que una victoria legal. Era un punto de inflexión en la historia de México. 6 meses después, las calles de Coyoacán estaban en fiesta. El aroma de tamales y café de olla llenaba el aire mientras se formaba una fila en la esquina de la calle Ignacio Allende. Era el día de la inauguración de La Mesa de Todos, la nueva fonda de Lupita. El pequeño restaurante, pintado en colores vibrantes, ostentaba orgullosamente un mural que retrataba la diversidad del pueblo mexicano. En la entrada una placa decía: «Aquí todos son bienvenidos». Lupita, vestida con un delantal bordado a mano, cortaba la cinta inaugural. A su lado, Manuel, ahora gerente del establecimiento, sonreía ampliamente. Su transformación era notable. El brillo había regresado a sus ojos. «Este lugar no es solo un restaurante», dijo Lupita al micrófono frente a una multitud de periodistas y apoyadores. «Es un símbolo de que el cambio es posible, de que nuestra cultura y nuestra gente merecen respeto y celebración». Entre los 200 primeros clientes estaban Elena, Alejandro y, sorprendentemente, Carmen, la ex compañera de la hacienda que había arriesgado su empleo para apoyar a Lupita. La fila para entrar se extendía por varias calles. Turistas se mezclaban con residentes locales, todos ansiosos por probar los platillos que Lupita había perfeccionado a lo largo de los años, ahora servidos con orgullo y dignidad. En el fondo del salón, una pared entera estaba dedicada a fotos e historias, no solo de Lupita y Manuel, sino de decenas de otros que se habían unido a la lucha por la igualdad en el sector de servicios. Las mesas eran una mezcla ecléctica, ejecutivos almorzando al lado de artistas callejeros, familias compartiendo comidas con estudiantes. Era la visión de Lupita de un México unido volviéndose realidad. Mientras servía una mesa, Lupita notó un rostro familiar entrando: Don Federico. Por un momento, el restaurante quedó en silencio tenso. Pero Lupita, con una sonrisa serena, se acercó a él. «Bienvenido a la mesa de todos», dijo ella, ofreciendo un menú. «Aquí servimos a todos con igual respeto». Don Federico, visiblemente incómodo, asintió en silencio y se sentó. Al final del día, exhausta pero radiante, Lupita cerró las puertas del restaurante. Miró hacia la bulliciosa calle de Coyoacán, hacia las luces de la Ciudad de México, a lo lejos, y sintió una profunda sensación de logro. Su viaje había transformado no solo su vida, sino que había abierto puertas para innumerables otros. La mesera negra, que una vez fue invisible, ahora era un faro de esperanza y cambio. Con una sonrisa, Lupita susurró para sí misma: «Gracias, Virgencita, lo logramos». «Hola, soy Emiliano. Quiero agradecer a todos ustedes que vieron toda la historia. Es increíble tener personas como ustedes que se dedican a escuchar y comprender estas narrativas tan importantes. Me gustaría saber hasta dónde llegaron en el video. Comenten aquí abajo porque me hace feliz saber cómo les impactó la historia. Su opinión es muy valiosa y nos ayuda a crear contenidos aún mejores. Gracias por estar con nosotros en este viaje.